Cumpliendo con el compromiso de un gobierno abierto y transparente, se presentó una plataforma digital que dará seguimiento puntual a todas las actividades de la presente administración. Aquí los detalles. La Ciudad de México se convirtió en la primera entidad del país en contar con una plataforma digital de transparencia para que los ciudadanos puedan monitorear la gestión del gobierno local. Se trata del sistema de monitoreo CDMX, lanzado la tarde de este martes por el propio gobierno capitalino y representantes de organismos nacionales e internacionales como la UNAM y la OCDE, los cuales se encargarán de realizar el monitoreo. Y lo que estamos haciendo hoy es alimentar esta plataforma precisamente con los resultados de la gestión de la administración pública, el nivel de cumplimiento de las áreas y dependencias que integran la misma, y la plataforma estará lista para ser consultada ya completamente a principios del año 2018. En la plataforma, los capitalinos podrán encontrar toda la información referente al Programa General de Desarrollo, es decir, el cumplimiento del gobierno de la capital en cuanto a políticas y a la hacienda pública, en la cual también se incluirán las finanzas delegacionales. Van a encontrarse todos, lo que son los programas existentes, las metas planteadas, cómo se han venido instrumentando y cuál es el nivel de ejercicio de los recursos públicos. Tras participar en la presentación del sistema, el senador Alejandro Encinas consideró de relevancia que la capital cuente por primera vez con instrumentos que permitan una evaluación efectiva de todas las políticas y programas públicos. La elaboración de metodologías, de indicadores de evaluación de la gestión va a permitir no solamente mayor eficiencia y eficacia en el ejercicio de los recursos públicos y en la instrumentación de los programas, sino fundamentalmente fortalecer dos derechos de la ciudadanía: el derecho al buen gobierno y el derecho al acceso a toda la información pública. Con imágenes de Joel Arias, Andrea Díaz, 21 Noticias.